Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad, y allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos. Él quería ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Ustedes saben que Eucaristía significa acción de gracias. En realidad tenemos que dar gracias no solamente a Jesús a través de la Eucaristía y a Dios por su intermedio, sino también a quienes han hecho posible esta celebración valientemente, haciendo que la universidad por fin salga de su letargo de zumbis que nos habíamos convertido todos, y ahora por lo menos seamos seres humanos plenos. Eso se lo debemos a la decana, Liliana Pantano, y se lo debemos a nuestros 2 directores, a Marcelo Camuso y a Diego Ferreira especialmente, y yo se lo debo especialmente también a los alumnos y al centro de estudiantes que me han permitido compartir esta Santa Misa con ustedes, y por lo menos este será mi único encuentro en 2 años con todos ustedes, y es nada menos que en torno al altar, gracias a Dios. La celebración también tiene que hacernos caer en la cuenta de la maravillosa vocación que ahora resplandece de un modo incluso especial por el contraste de los tiempos que hemos tenido que vivir y también de los tiempos presentes de nuestra historia. Esta mañana con muchos de ustedes compartimos un epílogo de nuestro seminario, una conferencia de Remy Brague, ¿se acuerdan que la enviamos? En el final de la conferencia, Brague decía, hablando de la cultura de la cancelación, que es un pensamiento bastante extendido hoy en día, nuestra cultura actual está atrapada en una suerte de perversión del sacramento de la penitencia. Tenemos confesiones por doquier y queremos que otros se confiesen y arrepientan. Sin embargo, no hay absolución alguna. No existe el perdón, por lo que tampoco existe ni la esperanza de una nueva vida, ni la voluntad de tomar sus riendas. Ojalá podamos recobrar nuestra capacidad para perdonar. Es verdad que el cristianismo es una de las víctimas principales de esta cultura de la cancelación. Es verdad, respecto de toda la obra del cristianismo a lo largo de la historia, respecto de un pasado de lo que puede haber sido, algunos piensan, una cultura cristiana. Sí, eso es cierto. Pero lo más terrible y peligroso es que el cristianismo está tentado también hoy en día, o por lo menos muchos cristianos lo están, de convertirse ellos también en canceladores del presente. La cultura de la cancelación aplicada al presente, no al pasado. No es solamente derribar estatuas de Junípero Serra, de Colón, sino que es el presente al que el cristiano está tentado de cancelar mediante una condenación. El cristiano también reclama confesiones por doquier, arrepentimientos, pero sin perdón, con condena. Y esto es lo terrible de la tentación contemporánea que padecen muchos cristianos y que padece el cristianismo en general también. Eso sería dramático para jóvenes como ustedes, que están llamados a integrar
el mensaje evangélico, o sea, la buena noticia de la salvación en su vida pública, en su hacer cultura. Por lo tanto, esa cancelación mediante la condenación sería, decimos, dramática y perversa. Hablaba Braque de una perversión de la confesión. El Evangelio de hoy es una muestra. Ahí está Jesús salvando, frente al escándalo de los que dicen está con un pecador, salvando. En realidad, la cultura del cristianismo, independientemente de la opinión que tengan ustedes o no acerca de si alguna vez existió una cultura plenamente cristiana, pero más allá de eso, nació de una mentalidad salvífica, que comienza no solamente con Jesús, antes de él, comienza con el período posterior, nada más y nada menos que al exilio en Babilonia del pueblo hebreo, y en esa época postexílica está el fermento en el que recién podrá aparecer el mensaje de Jesús. Ese mensaje que incluso ya está en su mismo origen hecho diálogo con la cultura de su tiempo. Ese periodo intertestamentario maravilloso de la cultura precristiana está relacionado también con el diálogo con las otras culturas, con el mundo griego. Ahí nace la Septuaginta, la Biblia traducida al griego, esa obra monumental. Hace mucho tiempo, muchas décadas atrás, el Papa Benedicto XVI, al inaugurar su pontificado, citaba una obra maravillosa, escrita por un monje, Dom Jean Leclerc, que se titulaba L'amour del retraité de Dieu, que traducida al español tiene el título muy poco poético de En los inicios de la cultura cristiana, pero ese amor de las letras, ese deseo de Dios, es decir, ese deseo de poder salvar todo lo humano, todo lo humano. Y en realidad nosotros tenemos esa tarea por delante una vez más. Y esa tarea no nos debe asustar y además tampoco nos debe llevar a buscar el refugio egoísta de la cancelación, de la condena a los demás y del encerramiento. Muy al contrario, el mensaje de la buena noticia, el Evangelio de Jesucristo, es la salvación del hombre y de todo lo humano. Y esa salvación, nacida en ese fermento de la cultura precristiana, del mundo postexílico, del judaísmo del Segundo Templo, se expande maravillosamente. Después, ustedes pensarán si eso se cuajó o no en las culturas posteriores. Pensar que, por ejemplo, el cristianismo es cultura del hombre blanco es desconocer. No sé si ustedes se acuerdan de ese pasaje maravilloso del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Felipe de Betsaida, un semita, va caminando por una ruta de Siria y se encuentra un eunuco etíope, es decir, de raza negra, que está leyendo el texto del profeta Isaías, del segundo Isaías, el post-exílico justamente, y que le pregunta a él, ¿de quién habla este profeta cuando habla de uno que se sacrifica para salvar? Cuando habla de la salvación. Eso es el cristianismo. Y por lo tanto, tengamos esa esperanza. Braque decía que se había perdido la esperanza. Tengamos esa esperanza. Ahora que ha terminado este tiempo tan extraño que nos ha tocado vivir, y ustedes han terminado su carrera dentro de ese tiempo extraño, se parecen a esos bebitos que han tenido que nacer después de que las madres tuvieran que guardar un periodo largo de reposo por peligro de romper bolsa. Y cuando nace el bebito, entonces se le corta el cordón umbilical y se le da la palmadita para que empiece a respirar por sí mismo, después de ese tiempo de letargo que han tenido que tener la madre y él. Bueno, a eso se parecen ustedes hoy. La palmada los hace respirar por sí mismos, aún detrás de